Luna Nueva, San Agapito, Hurtado, Leticia, Elena. Día del Médico Dominicano. Oh, el médico dominicano. Es un capítulo importante. Día del Nunca Rendirse. De eso no puede hablar Miguel Guerrero. ¿Qué quiere decir eso? Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Deben incluir y tanques de gasolina en la George Washington. Día Internacional de la Arqueología. Un día como hoy, en 1518, 16 años después de descubierto el continente, llegan 400 negros de la primera partida de 4.000 procedentes de África Occidental para ser utilizados en la industria azucarera, que ya tenía 2 años de instalada en la isla. Miguel, ¿qué te parece? Llegaron los negros de África. Así es, del Congo, los primeros fueron del Congo. ¿Qué era África Occidental? Ese era el Congo. No, el África Occidental es el que está para el Atlántico, claro. Bueno, entonces... Y cerca del continente europeo, por supuesto. Sí, porque los kenianos son del otro lado, ¿verdad? Sí, Kenia es del otro lado, del Índico. Y la capital de Kenia es una de las capitales más hermosas de África. Pero mira cómo se repite el chisme de Danilo y Lionel. En 1849, Báez es elegido presidente con el apoyo de Santana. Después ¿tú crees que se fue? Se mula. Repite la historia. Qué cosa es. Un día hay como cosas hoy, que brindando parecen zapatitos de niños. ¿Tú te acuerdas de la gramática de Nebrija? Pues hoy se publicó, un día como hoy, el mismo año. Si tú supieras que tú que eres historiador, Miguel, esa década de 1490 al 1500, ¿cuántas cosas ocurrieron? Mira, España, los reyes católicos vencieron a los moros a comienzo de ese siglo. A comienzo del año del siglo XVI, en 1500. Es decir, que probablemente como apenas 8 o 9 meses después Colón pisó esta tierra. Sí. Si esa victoria no se hubiera dado en enero, nosotros fuéramos musulmanes probablemente. ¿Verdad que sí? Sí, porque sí, fuéramos musulmanes. Entonces, la salida de los moros, la expulsión de los judíos. No, pero de los moros tuvieron 800 años ahí. Sí, pero en ese año salen, ¿verdad? Salen, sí. Bueno, lo sacan, no lo salen. Lo que te quiero decir es como que en esos 10 años ocurrieron muchas cosas, sí, sobre todo que España era la principal colonizadora en ese momento. Claro, y España perdió incluso las Filipinas, porque ellos tenían el control de las Filipinas. Ven acá, Filipinas, Puerto Rico, Estados Unidos, etcétera. ¿Cuál fue la evolución de eso? España colonizó Filipinas. No, mira, en la guerra hispanoamericana, que fue la que se consiguió la independencia de Cuba en 1902, en esa guerra que perdió España con Estados Unidos, España perdió territorios no solamente de América, perdió, por ejemplo, Puerto Rico, perdió la misma Cuba, perdió posesiones que tenía incluso en el Pacífico del hoy territorio de los Estados Unidos, y perdió las Filipinas y muchos otros territorios que España todavía tenía por ahí. Pero yo escuché que muchos jíbaros en Puerto Rico tenían origen en el corte de la caña que habían venido de Filipinas. ¿Eso es posible? Bueno, pero para venir de Filipinas a Puerto Rico había que cruzar lo que es hoy el canal de Panamá. Sí. Pero me refiero que si había alguna conexión, por ejemplo, cultivos de caña en ambos sitios. Bueno, Puerto Rico siempre ha tenido, y hubo una época a comienzos del siglo XX que la industria puertorriqueña azucarera se alimentaba con caña dominicana. Bueno. Y la República Dominicana le vendía caña a ingenios de Puerto Rico. Por otra parte, un día como hoy, 18 de agosto de 1936, murió fusilado a los 38 años Federico García Lorca, en Granada. Claro. Fue poeta, dramaturgo, reconocido por la crítica literaria como el poeta más destacado y de mayor influencia del siglo XX. Bueno, de la generación del 27 de España.
hay un poema, yo te lo mandé ayer, yo pienso, porque ayer fue que se cumplió realmente. Lo que pasa es que fue muerto en la noche, en la madrugada. Fue muerto en la madrugada, entonces... En los 2 días. Sí, por el cambio, por el uso horario. Sí. Pero la verdad es que fue uno de los crímenes más innecesarios de la... El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener esperanza perdida. Así es. Dijo García Lorca. Dice García Lorca. Bien. El poeta más representativo de la generación del año 1900, de la generación del 27 en España, como se le conoce. Hay un poema de Antonio Machado sobre la muerte de García Lorca, sobre el asesinato de García Lorca. Tú sabes que él pidió un cura para que lo confesara y se lo negaron incluso. No se lo dieron. No se lo negaron. Qué cosa. Mira. Y le dieron un balazo. Decían que él era homosexual, pero él nunca lo admitió, García Lorca. Pero sus matadores incluso le dispararon por esa parte del cuerpo que se supone que los homosexuales usan. Ya. Sí. Amaba Cuba. Le hizo 2 escritos muy conocidos a Cuba. ¿Qué? Son negros en Cuba e iré a Santiago. Sí, bueno, era un poeta. Yo traje una reflexión que aparece en el Caribe de hoy, al licenciado y a Miguel, que dice así: la política dominicana no puede seguir funcionando como herencia familiar. Nadie niega el derecho de un hijo, esposa o hermano a participar, pero cuando los partidos se llenan de los mismos apellidos, la democracia se estrecha. El problema no es la familia, sino el privilegio que abre puertas sin mérito, trabajo comunitario ni capacidad demostrada. Los partidos deben formar líderes, no repartir espacios como patrimonio privado. Si los jóvenes entienden que para avanzar necesitan apellido, padrino o dinero, se alejarán de la vida pública. Una democracia sana exige renovación, competencia, limpia y oportunidades reales para quienes viven de abajo. Yo creo que tú a mí me gustaría, sí, pero yo vi una parte. Yo creo que tú me digas la presencia no de monarquías modernas disfrazadas, sino ese hecho de que, por ejemplo, cuando tú haces una organización política nueva, llevar contigo tu familia, o que no es un caso. Tú tienes el caso aquí, Hipólito y Carolina, pero ya vamos por el nieto, ¿verdad? Primera y segunda. Tiene a Omar y a Leonel. Y si vas al Congreso te vas a llevar una sorpresa enorme, porque hay más de 5 hijos, más de 5 diputados el hijo de Rogelio, de Monchi, de Charlie Mariotti. En Moca solamente hay 2 hijos en Santiago hay 2 hijos de Asa tiene una hija diputada. Sí, yo creo que yo entiendo. Pero efectos ulteriores, ¿qué tú piensas? Yo entiendo lo que tú dices. Pero tiene una cosa buena también, y que me perdonen. A veces el producto es mejor que el original. Bueno, porque se supone que aprende de los errores de él. O él se ocupó de hacer lo que... No, pero esa herencia, la transmisión de un cargo a un hijo o una posición, el prestigio, porque el liderazgo no se hereda. Y eso lo que hace es que empobrece la lucha política, porque le quita oportunidades a terceros que no tuvieron el privilegio que tienen esos hijos. Entonces eso reduce la competencia, que es lo que alimenta realmente el talento y atrae talento a la líder política. Pero desde mi punto de vista es un asunto a veces hasta difícil de analizar. Porque aquel que es abogado a veces desea que su hijo sea abogado, el que es médico quiere que sus hijos sigan sus pasos. En la política es un poco, o debería ser un poco diferente, pero muchos de esos padres se sienten orgullosos que sus hijos hoy en día hayan seguido sus pasos, y hay algunos que de hecho de la misma familia no le interesa ni una coma de la política. Yo te entiendo y tú tienes razón en parte. El problema es que si el padre que es abogado y quiere que su hijo sea abogado, tiene que enviar a su hijo a una universidad a estudiar derecho. Claro. Pero y no lo hace abogado porque él sea abogado,
Bueno, el hijo tiene que hacerse abogado. Sí, pero en eso, el caso que dice... Eso se ve mucho, porque tú, por ejemplo, coges los Abel González. Hay 4 generaciones de Abel González. Médico. El actual director de la clínica, el de hoy, es la 4ª generación. Los Castillos son la 4ª generación. Ya los hijos de los Castillos, los de Vincho, su papá era Pelegrín, y hay un nieto Pelegrín. Sí, pero lo que quería era eso que tú dijiste. Tengo 2 cosas que no quiero que se me queden. Miguel, licenciado, yo le he dado seguimiento a Miguel. Miguel tiene una particularidad que no es única, pero siempre me llamó la atención, que separa las reglas estrictas de un periodismo de lo que individualmente se puede pensar. Entonces, yo digo, hay 2 informaciones hoy que Miguel, una puede hablar como periodista y otro como cosas que él siempre, y no oculta. Dice Donald Trump hoy, elevando la tensión con Irán al publicar en sus redes esto que dice: el estrecho de Hormuz aparece identificado como New West Territory, es decir, nuevo territorio de los Estados Unidos. A veces a mí me cuesta pensar que hay un poquito de disquisición, pero él se encarga de recordarle a uno. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que él ha hecho es hacer lo que un norteamericano puro, blanco, anglosajón, protestante, ha seguido el establishment. Pero cuando yo oigo de que esto es un nuevo territorio, no, eso es una usurpación. La otra cosa, te lo voy a decir las 2, para que tú desarrolles eso a plenitud. Oye, esta vaina. ¿Cómo se llama eso? Un rabino dice que la Torá demuestra que Israel no tiene ningún derecho a existir en esta tierra. Bueno, desembolla ¿cómo dicen ahora? Esa tripa. Sí. Bueno, si se lo dice un rabino, él tendrá razones para decirlo. Pero... Y la prensa puede difundir eso, aunque sean locuras, porque la historia dice otra cosa. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa: si lo dice un rabino y lo dice en Israel, se justifica porque una rama del judaísmo, lo que se llaman como los ortodoxos, los que usan trenzas, cosa, nunca han sido sionistas. Es decir, el sionismo... Espérate, ¿qué es sionismo? Eso te iba a decir. El sionismo nació en 1898 en Basilea, cuando... ¿En Suiza? Sí, déjame decirte. Cuando un periodista y abogado judío austríaco, Teodoro Herzl, convocó a la dirigencia, al liderazgo judío de todo el mundo, se reunieron ahí, y ahí se proclamó o se acordó o tomaron el asunto como el derecho de Israel a volver a Sión. Es decir, Sión es una colina en el este de Jerusalén que es sagrada, y entonces el sionismo viene de Sión, la vuelta a Sión. ¿Qué significó y cuál fue la interpretación que se le dio? El derecho que tienen los judíos de volver a la tierra de donde fueron expulsadas. Eso es lo que dicen ellos. La bendita tierra prometida. La tierra prometida. Entonces eso es el sionismo. Los judíos ortodoxos, esos que son muy radicales, lo que tienen las trenzas, eso, no creen en eso. Ellos entienden que el derecho a la tierra prometida le viene por la llegada nuevamente del Mesías. Que están esperando. Sí, que están esperando, no por efecto de la lucha de los judíos. ¿Entiendes? Pero lo que pasó en Basilea se explica porque los judíos se posicionaban en un sitio y venían esos pogromos. ¿Y el sionismo fue que logró la entrega del territorio de los ingleses a ellos? No, mira, en el 1917... En la primera. James Arthur Balfour, que era entonces el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, es decir, el jefe del Foreign Office, él escribió una carta a Rothschild, el líder de la Liga Judía, de la Liga Judía, también, donde reconocía el derecho de los judíos a regresar a su tierra. Y entonces eso fue lo que
lo que inició es realmente el sionismo. Bueno, la Huerta, ¿no? Ya había un país de la comunidad internacional reconocía ese derecho por primera vez. Sí. Y entonces, cuando termina la guerra, la primera guerra, Inglaterra y cae el imperio turco otomano, sí, sí. Inglaterra queda en posesión, con Francia también, de mucho del territorio de Arabia del Medio Oriente, que habían estado en posesión de los turcos. Entonces ahí comienza, entonces después surge el nazismo, y comienzan a expulsar y encarcelar a los judíos, y entonces vino el sitio en el 48, en el 47, perdón. Después de toda esa matanza, muchos judíos lograron salir de Europa y refugiarse en Palestina. Entonces, en el 47, cuando los ingleses deciden abandonar Palestina, que no era Palestina, fue una denominación, eso se lo dieron los nombres, se lo dieron los romanos. Sí. Entonces, ellos decidieron irse de ahí porque ya no podían sostener, el imperio se estaba desintegrando. Recuérdate que vino después la independencia de la India, y después vinieron muchísimas cosas, después vino la Commonwealth, que se lo inventaron para no pelear y quedar con influencia, con cierta influencia política. Entonces, las Naciones Unidas, cuando había mucho conflicto entre los judíos y los árabes de esa zona. Entonces, cuando los ingleses deciden abandonar, lo anuncian con anticipación, en el noviembre del 47, las Naciones Unidas aprueban una resolución por mayoría casi absoluta, por mayoría con 3 o 4 votos en contra y 5 o 6 abstenciones, pero con mayoría absoluta, incluso de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, deciden crear en Palestina la aprobación de 2 estados, uno para los judíos y otro para los palestinos que no tenían, los llamados palestinos que vivían en esa zona, en la Cisjordania, para un asunto. Entonces, en el 48, saliendo el 14 de mayo de 1948 en el calendario gregoriano, no en el calendario judío, cuando estaban saliendo los ingleses en el museo de Tel Aviv, la Liga Judía, la dirigencia de la Liga Judía, bajo la presidencia o el liderazgo de David Ben Gurión, decidieron la fundación del Estado de Israel, en base a la resolución de 1947. Pero ya en la fundación de ese Estado no hay sionismo, eso es otra cosa, el Estado israelí. El Estado israelí, sí. Pero eso era, con ese Estado se creaba o se hacía realidad el sueño de volver a Sion. Sí, pero hay algo que yo no te quise interrumpir, pero tú lo comenzaste. Y dice, un rabino afirma que la Torá demuestra que Israel no tiene derecho a existir y que la tierra pertenece a los palestinos. Entonces, estos son los auténticos judíos. Nada tiene que ver con los sionistas, falsos judíos impostores. Y allá hay corrientes diferentes dentro de Israel. Bueno, claro, hay gente, como te estaba diciendo, hay grupos que no tienen... Israel es una democracia. Real. Incluso es el único país de esa zona del Medio Oriente que hay democracia. No, y donde hay tolerancia religiosa. Y allá hay musulmanes. Pero el 20% o el 25%... Lo que encontraron ellos ahí. No. El 20 o el 25% de la población israelí es de ascendencia árabe. Y hay una... No, todos son de descendencia. No, de ascendencia musulmana. Y son musulmanes. Nos metemos con Abraham y somos primos hermanos todos. Exacto, y son musulmanes, lo que quiero decir. Y hay un partido árabe con representación en el Parlamento israelí, la Knesset. ¿Entiendes? Y ellos tienen funcionarios en todas las ramas del gobierno, incluso en el ejército de Israel y en la policía israelí hay musulmanes. Estamos claros. Que son israelitas, pero árabes, de ascendencia árabe. ¿Entiendes? Segundo tema, las declaraciones del ilustre presidente de los Estados Unidos. Sobre eso. Bueno, sí. Eso es un... Hormuz es territorio americano. No, incluso una de las cosas que está en debate en medio de la guerra es la pretensión de Irán de ser dueño de la cosa, pero... Y el estrecho no tiene dos lados, ¿eh? No, el problema es que es un paso internacional sí. Entre las naciones. Está Omán enfrente, está los Emiratos Árabes Unidos, sí, estamos un poco más para arriba frente a Irán, solamente el mar de ese que hay, que divide Irán de Arabia Saudita.
con un territorio más extenso de Arabia Saudita que de la propia Irán. ¿Entiendes? Entonces, ese paso es un paso internacional, no es dueño de nadie. ¿Entiendes? Y el problema de esta guerra es que ese estrecho estaba abierto, lo cerró Trump. Y entonces Trump cierra el estrecho y entonces declara una guerra para abrir lo que ya estaba abierto. Pero el discurso de Trump tiene dos líneas, don Julio. Espero que yo no haya alzado la voz. No. Esto. A veces me da la impresión de como que yo hablo muy alto. Hable alto, hable todo lo alto que usted quiera. Habría alto. A veces cuando uno habla muy alto no se escucha lo que uno dice. Donde hay petróleo, él tiene la intención de declararlo como área de los Estados Unidos. Decía lo mismo de Venezuela y ahora dice que con el petróleo de Venezuela está financiando Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene 1000 años de petróleo. Entonces, decir ahora que va a declarar el estrecho de Hormuz como territorio americano, o sea, mira, ese es un tema que tú tocaste al final, de que Estados Unidos tiene reservas petroleras más grandes que mucha gente, que muchos países. Tiene que ver mucho con situaciones de costos. Tú te fijas que siendo un país con mucho petróleo, compraba petróleo venezolano. Sí, porque no usaba las reservas. Porque ellos quieren tener sus reservas y mientras pueden comprar, mantienen sus reservas. Parece algo, aunque no es lo mismo, de lo que pasa con los productos chinos. ¿Cuál es el éxito del producto chino? No es la calidad, es el costo. Entonces, mientras China sea una dictadura, o mientras tenga 400 millones que están fuera de circulación, tendrá mano de obra muy barata. Pero fíjate que Estados Unidos a veces hace campaña para que China se ajuste a los derechos humanos y que le pague a esa gente lo que le corresponde. Porque cuando lo haga, ya los precios van a ser iguales. Y quizás está más barato el occidente, porque la distancia marca la diferencia, el flete. Mira, Estados Unidos no tiene, el país con más reserva petrolera del mundo es Venezuela. Sí. Después le sigue Arabia Saudita. Después están entre Irak e Irán también está una cosa. Y el quinto o el sexto es Rusia y Canadá. El quinto, yo pensaba que era el tercero. Bueno, no, Canadá y Rusia son como quinto y sexto, no recuerdo bien. Estados Unidos como el octavo o el noveno. Lo que tiene Estados Unidos, pero Canadá y Rusia, y como tienen territorios polares, son los dos países de mayor territorio en el mundo. Del mundo. Rusia es el mayor territorio del mundo. Pero ahora están contando con el petróleo de Venezuela. Tiene la mayor densidad demográfica del mundo, porque tiene Siberia. No, tiene Siberia, hay zonas en Rusia que tienen 3 personas por kilómetro cuadrado. ¿3? Sí, 3 personas, porque es un territorio demasiado extenso, como 6 o 7 millones o creo que 11 millones Rusia tiene 11 horarios. Yo te tenía algo. No, 11 horarios, tiene 11. Diciendo eso de Rusia. Dice, Rusia nunca ha incursionado como un país colonial. Realmente las 11 naciones que formaban la URSS eran colonias rusas. Bueno, eran repúblicas que Rusia absorbió y creó la Unión de Repúblicas. ¿O ellas se sometieron a Rusia? Bueno, por la fuerza. Fue por todas, No, fue por decisión unánime de los jueces. No, porque a lo mejor por ideologías. No. Lo que hizo Fidel, que somos buenos socios, somos buenos. ¿Cuál es el problema cuando se desintegra la Unión Soviética en el 91? Cuando Gorbachev, en noviembre o en diciembre de 1991, declara muerta a la Unión Soviética. Sí. La declara disolviendo. Todos los países que habían sido absorbidos por... Se independizaron todos. ¿Y qué pasó con Ucrania? Que casi Rusia. Bueno, pero Kiev es más antigua que Moscú. Sí. ¿Entiendes? Es decir, que perfectamente pudo haber sido la capital de Rusia. No, y mira, y en 1994, 3 años después de la caída de la Unión Soviética, hubo un problema porque una parte importante, alrededor del 45% o el 40% del arsenal nuclear de la Unión Soviética estaba en Ucrania. Y Ucrania decidió deshacerse de ese arsenal.
Y se firmó en Budapest en 1994 un memorándum en la que Rusia y Estados Unidos se comprometían a ser garantes de la tranquilidad y la soberanía de Ucrania. Y luego uno de esos firmantes invade Ucrania en el 2014. Ocupa Crimea. Está bien, está contestada. Vamos a una pausa que llegó la madama. Llevó la gente. Noticia que apareció. Así que haga los saludos del lugar y no, yo aquí le estamos voy a... hablando de ADN. Usted que es un científico. Yo. Sí, mire, con científico. Recuerde que usted no puede decir la palabra esa que usted iba a decir. Sí. Usted no le va. Esa sabiduría se transmite por ADN. Hablábamos de unos personajes, yo te iba a decir, no, su madre era excelente matemática. Eso se transmite. Sí. Neuronas. Eso no los genes intervienen en lo que tiene que ver con el coeficiente intelectual. Dice que somos las madres. ¿Qué es lo que sí, lo que te quería decir es lo siguiente, mira, hay una serie de cosas que están pasando que me está provocando el deseo de unas vacaciones. Ese resort que usted tuvo. Porque que son demasiado vainas raras que no se corresponden con el... Por ejemplo, yo tengo muchísimos días diciendo que los actores de educación son mucho menos que los actores de salud. En educación tú tienes el estudiante, los padres, la familia, la escuela, el maestro, el gobierno y los suplidores, ¿verdad? Y en salud tú tienes el paciente, los prestadores de servicios, la receta, vamos para allá. Espérate. Los administradores de pensiones, porque la pensión tiene que ver con la salud, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los administradores, los hospitales, las clínicas, la atención primaria, los medicamentos de alto costo, las vidas, el CISARRIL, las tarifas, los copagos. Entonces en medicina solamente, farmacia, distribuidores, fabricantes, los que descubren las patentes, los investigadores, en fin, y salud pública que bendice. Pero resulta que yo tengo que pedir excusa porque ese no es, y fue producto de un invitado que yo le pedí que ustedes recibieran. Después de yo oírlo, digo yo, pero los juegos de azar tienen más protagonistas porque tienen el jugador, los diferentes juegos, la loto, los deportes, los hípicos, las hípicas, los casinos, los bingos, las bancas, el gallo, la gallina y el caballo. El pío. Esa es la ventaja de ser contemporáneo. Los concesionarios, la hacienda, la DGI, la lotería, los municipios, las galleras, el juego legal, el juego ilegal. El juego virtual, porque ahora me dicen que se juega por computadora. Entonces, aquí hay un problema, que el poder legislativo está en manos de la banca. Hay 6 diputados que son propietarios de 7,000 bancas. Así como suena. Por eso adquieren el banco. Pero eso, ayer alguien me dijo, mira, la doctora Inver fue asistente de la fiscalía en un momento, ella era adjunta. Sí. Y antes la expedición de cheques sin fondo era un delito penal. Y dice que Carmen lo fue a buscar preso porque dio un cheque sin fondo. Pero ya no se dan cheques, ya la gente no. No, ya no le ponen caso. Es que ya no hay cheques tampoco, todo es transferencia. Claro. Pero la pregunta es la siguiente. Ahora quieren eliminar el dinero en efectivo en Europa para tener más control. Sí, pero eso es para tener control fiscal. Usted se lo dijo a Collado. No hagan caso, señores, no se bancaricen, que eso es para cobrar el impuesto. Oye, no se bancaricen. ¿usted no puede decir eso? Pero yo lo digo, porque me da que me acusan de difamación. ¿Usted tiene el dinero debajo del colchón? ¿Cómo? ¿Usted tiene su dinero debajo del colchón? No, lo que pasa es que eso, que se lo pongan a los grandes, pero nosotros somos los que pagamos la vaina esa. Mira, hay una cosa, ese era el tema. Doctora Carmen Inver Brugal. El abogado Carlos Balcácer, defensa del ex procurador general de la República, afirmó que la decisión del segundo tribunal colegiado del distrito de rechazar la extinción de la acción penal
en el caso Medusa tiene más de positivo que negativo. Espérese. Balcácer sostuvo que el aspecto más relevante de la decisión está relacionado con el momento a partir del cual debe comenzar a computarse el plazo para una eventual extinción del proceso. El jurista afirmó que el tribunal tomó como referencia noviembre del 2020, cuando fue impuesta una alerta migratoria contra Rodríguez, y no en junio del 2021, cuando se solicitaron medidas de acción. Esa sentencia va a marcar un hito en los tribunales. Doctora, ¿qué es lo que ahí dicen que yo no entiendo ni pío? Mire, el problema es que cuando se habla de ese caso, hay que pedir excusas siempre y hacer una advertencia, porque en esta sociedad polarizada, con el principal imputado en este caso, yo pienso que él es el enemigo público número uno. Entonces, cuando tú vas a hablar de ese caso, fíjate que estoy dando vuelta para no mencionarlo, ya te acusan y te dicen, tú eres cómplice del crimen, del delito que él cometió. Eso es una cosa. Entonces hay que pedir excusas cuando se va a hablar de ese caso. Pedidas las excusas. ¿Y por qué? Porque es el enemigo público número uno. No ha habido corrupción mayúscula mayor que la de ese personaje, que era muy amigo de quienes lo acusaron. Sí, claro. Eso está claro. Uno era outsider, pero uno se complica. Ese fallo realmente marca un antes y un después. Y le conviene a ellos para la historia. Porque las magistradas dicen que en efecto, ya eso se acabó. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dos. Doctora, No me diga doctor. hay una cosa que yo no he oído mucho, y es, se habla de vencimiento, de plazo, De extensión. pero nadie dice yo soy inocente. ¿Por qué? Ah, no. Yo dije aquí, lo mencionaba don Miguel, que el único que yo oí decir que era inocente Fue a Peralta. a Peralta, el único. El único que dice yo soy no. Yo no he oído en los 54 No. que han ido. Ninguno dice yo soy no, sino que venció, que no venció, que se. Mire, la forma arriesga el fondo. Y yo pienso en los días de docente, cómo uno pinta tan hermoso el código y lo que puede ser, pero cuando la teoría no sirve para nada. No sirve para nada. Igual que la presunción de inocencia. Todas esas personas, Pero entonces, me incluyo, nosotros ¿por qué cuatro, eliminan son culpables? la íntima convicción? Bueno, ya esa Si fue la eso es básico. transformación. Pero lo eliminaron Sí, y ahora no la prueba. La prueba. Es decir que No, lo que se escucha en audiencia Lo que se presenta. y lo que se y presenta. entonces En la 12.000 páginas algo debe haber, y ¿eh? las delaciones premiadas es prueba. Eso es miseria. Eso es. Una miseria humana. Me gustó eso. Convertirte en delator y ser un sujeto social Para válido. mejorar su Por condición. Dios. No, Siendo pero para culpable, liberarte, para Exacto. disminuir tu Siendo responsabilidad. culpable, Miguel. Sí, pero para disminuir tu Y responsabilidad. tener prestancia social. Sí, claro. O sea, tú eres un soplón, pero tú eres un ilustre. Por eso yo he dicho, mira, yo le pregunté un día a Subero Isa, que es muy amigo mío. Doctor, aquí en los últimos años yo he oído hablar de varias reformas de la justicia. Y yo le dije, pero yo quisiera saber si alguna de esas reformas ha ayudado a mejorar la justicia dominicana. Y me dijo que no. Ninguna. No me dijo que no. Pero las constitucionales también. No, de la reforma de la justicia. Ah, ya. Las reformas que se han hecho en la justicia. Que realmente, porque para tú cambiar la justicia, tú tienes que cambiar a las personas, la mentalidad de quienes imparten Yo justicia. creo que sí. Sí, entiendes, Yo creo que porque sí. no importa la reforma que tú hagas en teoría. Y mira, eso que tú estás diciendo, con el Consejo de la Magistratura se pone de manifiesto. Todos los que estamos aquí recordamos que los senadores ponían los jueces de sus cortes de los pueblos, pero ahora se pasó a que un partido de otro y un partido de oposición. Es decir, que se mudó la política para otra área. Así es. Un presidente del Senado con un senador de la oposición. Entonces, las reformas que se han hecho no resolvieron el problema. Lo que pasa es que el sistema político dominicano presidencialista, a pesar de que hay separación de poderes, hay un poder que realmente está por encima de los otros dos. Claro. Se supone que debe ser el legislativo, porque hay que hacer la ley. Es el primer poder. El primer poder, y el que además tiene como una de sus misiones, aparte de hacer las leyes, supervisar las actuaciones del Poder Ejecutivo. Mira. Pero entonces aquí quien controla el Congreso
controla realmente una... Y eso fue lo que evitó en 1978 que el país cayera en otra guerra civil. Mira. Porque cuando Balaguer aceptó finalmente que había perdido las elecciones de Antonio Guzmán, tuvo que hacerlo exigiendo que por lo menos le otorgaran o se reconociera el triunfo de 4 reformistas que no habían ganado en diferentes provincias para que Balaguer quedara en la oposición con un control del Congreso. Bueno, no solamente del Congreso, principalmente del Senado, porque era entonces quien designaba a los jueces. Por eso es que el PRD se quejaba cuando Víctor Gómez era senador de Puerto Plata. Sí, claro, porque Víctor Gómez... Sí, claro. Pero hay algo que yo quería preguntar. Cuando viene lo que usted... ¿Cómo que tú calificas la delación premiada? Son unos miserables. Ok, Sí, pero claro. es que... Y no la de Víctor Sí, Gómez. sí, pero hay dos casos específicos. Sí, claro. Primero, todos los días se habla de que la Procuraduría General de la República necesita más recursos para investigación. Aquí hasta ahora lo único que te hablan es que hay un cajón de papeles, pero tú no sabes el origen de las acusaciones. Muy bien, a veces he pensado... Pero para eso están los soplones y la extorsión. No, antes del soplón, justamente eso, doctora. El problema es cuando viene en Miami, Gutiérrez, llega a un acuerdo con los fiscales y le dicen, si tú dices, te bajamos de 15 a 5. Y él viene y vacía su cosa. Y le llega al juez y el juez dice, bueno, usted le ha hecho mucho daño a este país con esas drogas. 15 años y no los reconoció. Y ahora eso va a apelación. Ahora, aquí, 3 nombres que no quiero mencionar. No lo menciono. Esas personas para mí son adjuntos. Porque han dado, de todos esos procesos ellos cantaron Claro de Luna. Asistente Y están sueltos. No ¿Pero cuál solamente, Claro de Luna? ¿El de Beethoven o el de Debussy? el de los dos. Entonces, cantaron Claro de Luna, están sueltos sin media hora presos, pero tienen una particularidad. Esa es la base de las acusaciones que le han hecho, ¿verdad? Y yo me pregunto, aquí la ley dice que el soplón, como usted dice, usted tiene, mira cómo que hace Berenice, óyeme, tú tienes aquí 15 años. De madrugada, ¿eh? La tengo aquí De 15, madrugada tú te a esa hora que ella está excitada. 15 años. Óyeme, si tú La cooperas... creatividad de Julito. pero Yo quiero hablar de los vehículos pesados. Yo estudiaba con un hermano tuyo y nos parábamos donde el abuelo de Juan Bosco Guerrero, donde el papá de Juan Bosco Guerrero, y comprábamos bencedrina y la partíamos en 4. Y a las 9 de la mañana estábamos más despiertos. Nos íbamos despiertos para la universidad. Pero mira, a esa hora es que ella actúa y te dice, mira, tengo 15 años. Si tú cantas Claro de Luna, ¿por qué le ponen 0 a gente que son culpables? O sea, que no cumplen, no pagan parte de prisión. Como pero en la Estados ley Unidos permite que No. sea 0. No, ella. Es que es una forma muy, qué sé yo. Pero es legal aquí, es legal, doctora. Bueno, Es legal, pero no es justo, ¿verdad? ahora, Pero tú tiene eres que pasar por la criba de un juez. Yo tengo Pero aquí el entendido. poder absoluto lo tiene el Ministerio Aclárame, Público. yo tengo Yo entendido. quiero hablar del malecón y de los vehículos sí, pesados. claro. El bombón No, ese. pero ya para terminar este asunto, yo quiero que tú aclares. En Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, la forma en que se consiguen las pruebas pueden invalidarla. O sea, es un asunto. Porque incluso las pruebas ¿No te mal acuerdas el conseguidas. caso español? Exactamente. Que arriesgó a Garzón. Entonces, un juez serio no te lo acepta, te dice, si tú te vales de triquiñuela para conseguir una presión a un individuo para que te confiese un asunto, un juez serio que cree en la justicia y que tenga un sentido alto de lo equitativo en la impartición de justicia, te la rechaza. Muy bien, pero yo te pregunto, cuando se implementan esos procesos que te dicen, aquí hay 400 expedientes, por ejemplo, y mira, él y yo somos más que un político conocido, yo soy amigo de él. ¿Por qué le dan el no al lugar a Gonzalo? De las buenas a primeras. Bueno, nunca le probaron nada hasta ahora, nunca le han probado nada. Sí, pero es que yo no creo en coincidencia. El mismo día que le quitan que le reponen la visa. Porque nosotros no somos, Pero las declaraciones también no se verifican qué tan útiles son para la justicia.
o qué tan útiles han sido para Mire, la nosotros justicia? hablamos de justicia y de persecución solo cuando se trata de estos casos, pero no hablamos del día a día judicial. ¿Qué De es los, el día a día? los casos que están en el Fuera tribunal de- ahora mismo: puñalada, violación, estafa, abuso de Familia, confianza, cosas. familia. Y ahí es que se valida un sistema, no con estos casos excepcionales Sí, claro. que tienen todo el peso de la opinión pública. Pero antes del receso que vamos a hacer, fíjese el país que tenemos, que su amigo Miguel a veces dice que hemos logrado mucho. Usted sabe que está prohibido el paso de vehículos pesados a la Sí, claro. hora que pasó el que causó la tragedia Claro. ahí. Ajá, ¿eh? Absolutamente. El camión que explotó no Claro, debió pasar no por debió ahí. pasar. No, tenía que subir por la Luperón. ¿Y quién impide? ¿Será el general Méndez que va a impedirlo? ¿Y Por es el eso pre- votaron al jefe de la policía. ¿Y quién es entonces. el presidente del Senado? O un sindicalista de los la camiones. Federación de Transporte de Vehículos claro. Pesados. Pero lo peor, para que pongamos el termómetro de esta sociedad, que el rumor dice que el director de la policía se ha ido porque es muy serio. Eso es lo que se ha escuchado. Entonces tenemos que revisarnos. No, pero hubo a un ex candidato presidencial que en un momento se le dijo, él mismo en una entrevista lo dijo, que le habían dicho que él no podía ser presidente porque era muy serio. Don Eduardo Estrella, que era un hombre, No, en una no, pero entrevista espera, lo había dicho. óigame, licenciado, Sí. estamos serios porque si tú coges que sindicalistas, hay dos grandes, hay uno que es patrono, sindicalista, senador, de todas esas cosas, y entonces tenemos el presidente que también es Senado. sindicalista y es senador, pero hay 6 diputados, ahorita lo hablamos antes de tú llegar, que son dueños de banca de Ahora, juego. ¿quién construyó y acaban de sacar 10 senadores de 32, suplidores del Estado. Entonces yo te voy a decir una cosa, no hay mucho que... Mire mire, la pureza en palacio, lo otro para mantenerme afuera. Tenemos una don Julio, política somos pecaminosa. 80. Usted 32 conoce la funcionarios. Biblia, aunque usted sea fedallín, terrorista. Para los cerdos las perlas. Siga, doctora. Eso es. Nosotros la élite estamos aquí, fuera de la posible. Abajo todos ellos. Don todo Julio, aquello. son Solo yo y 82 mi funcionarios. experiencia. Una pausa, señores. Sí, vamos a hacer una pausa.